Jesús se refirió muchas veces al dinero. 16 de sus 38 parábolas se refieren a cómo manejar el dinero y las posesiones. En los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, 1 de cada 10 versículos trata directamente del tema del dinero y nuestras posesiones. Hay aproximadamente 500 versículos en la Biblia que hablan de la oración. Otros 500 que se refieren a la fe, pero nada menos que 2000 que tratan de nuestras posesiones. Ciertamente el dinero es un tema importante para Dios. Él no desea que nos preocupemos por él. Desea, en cambio, que confiemos en que Él suplirá nuestras necesidades. Muchas personas emplean mucho tiempo preocupándose por problemas monetarios. Les preocupa cómo van a pagar ahora las cosas que quieren y necesitan, pero también se afanan por el futuro. ¿Tendrán suficiente dinero para vivir cuando se jubilen? ¿Qué les pasará cuando estén demasiado viejos o muy enfermos como para seguir trabajando? La gente busca siempre lo estable, lo permanente. Pero ¿cómo poder encontrar seguridad tanto para el presente como para el futuro? Nunca fue la intención de Dios que usted y yo tuviéramos que ansiarnos por el presente ni el futuro. Si confiamos en Él, ¿por qué preocuparnos por lo que habrá de pasarnos? En San Mateo 6, versos 31 y 32, Jesús nos dice: Por tanto, no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Veamos el plan de seguridad eterna que Dios tiene para nosotros. Todo comenzó en el jardín del Edén. Este planeta, con todo su esplendor, perfección y gloria, acababa de salir de las manos del Creador. El toque del artista maestro se observaba en todas partes. Magníficos amaneceres que rivalizaban con los esplendorosos ocasos. Tranquilos lagos, acunados entre colinas. Encantadoras flores de todo matiz y enramadas florecidas deleitaban los sentidos. Los árboles estaban cargados de apetitosos frutos de toda clase. Aves cantoras llenaban el aire de trinos melodiosos. Las exuberantes praderas estaban pobladas de animales que jugaban y andaban por ellas sin ningún temor. Los arroyuelos y lagos se avivaban con hermosos peces multicolores. De polo a polo era todo un paraíso. ¿Cuánto deben de haber disfrutado Adán y Eva de ese mundo perfecto que Dios les hizo? Pero había algo más. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Imagine usted, en alguna parte entre todas las maravillas y bellezas del mundo recién creado, Dios diseñó un hogar jardín para Adán y Eva. La mansión más lujosa de esta tierra no puede ni soñar con compararse con ese hogar jardín, el primero en el mundo. Dios no solamente les proveyó un hermoso hogar, también les dio lecciones acerca del maravilloso alimento que les había provisto. He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento. Adán y Eva no tenían que pagar arrendamiento, ni se preocupaban por el pago de impuestos, uso de candados o llaves, ni por ladrones y criminales, tampoco por hospitales o farmacias. Gozaban de perfecta salud y de una verdadera eterna juventud. Y existía una relación mutua y un amor inagotable hacia Él. Pero Dios quería que ambos compartieran con otros esas bendiciones. Así que les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Somos los mayordomos de la propiedad de Dios. Era el designio de Dios que la tierra fuera habitada por una enorme, feliz y saludable familia. Dios también tenía el plan que el ser humano efectuara algunas labores y tareas que pudiera disfrutar. Así que les dijo a Adán y Eva: Tened dominio sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Aun cuando todas las cosas de este mundo le pertenecen, Dios le confió a la humanidad la mayordomía de esta tierra. Dios es el dueño, nosotros los mayordomos que manejamos su propiedad. La Biblia dice, «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan». Además dice, «Porque míos son todos los animales del bosque, los millares del ganado en mis montes. Conozco todas las aves de las alturas, y las criaturas del campo son mías». Es Dios quien da la capacidad de ganar dinero. En realidad, nosotros no poseemos nada. Como nuestro Creador, Dios tiene el derecho sobre nuestras posesiones y vida. Al contrario, dice en Deuteronomio 8:18, «Acuérdate de Jehová tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día». Un diccionario da la siguiente definición de mayordomo: alguien que actúa como supervisor de las finanzas y propiedades de otro. Actualmente, si alguien entra en una relación de mayordomía, quiere saber lo que el dueño espera de él. Pues bien, hubo un trato entre Dios y Adán. Dice la Escritura, «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás». Dios quiso poner a prueba el amor y la lealtad del hombre. Adán y Eva podían comer de cualquier árbol del huerto, pero no del fruto de ese árbol específico. Al obedecer a Dios estaban reconociendo su señorío. Si eran fieles mayordomos y elegían mantener su lealtad a Dios, vivirían para siempre en un mundo que era un paraíso. Adán y Eva fracasaron en la sencilla prueba a que Dios los sometió. Se convirtieron en mayordomos infieles y perdieron todo: su hogar jardín, la inmortalidad, la felicidad y seguridad, la conciencia limpia y sus paseos y conversaciones cara a cara con Dios. Descendieron de su posición real a la de esclavos. Detrás de todo ello y profundamente satisfecho estaba Satanás, el ángel rebelde que esperaba tener el control permanente de la tierra. Sin embargo, Satanás perdió ese dominio al descender Cristo a este mundo siglos más tarde. El plan de Satanás era engañar al divino Hijo de Dios tan fácilmente como había engañado a Adán y Eva. Satanás esperó la ocasión, cuando Jesús había ayunado por 40 días. Entonces lo llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y le dijo, «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Satanás esperaba seducir a Jesús con las riquezas de los reinos de este mundo, pero no tuvo éxito. Lo que Satanás le prometía a Cristo no eran suyo. Él había robado este planeta valiéndose de fraude y engaño. Y Jesús no iba a vender su relación con el Padre, ni por todo un mundo lleno de riquezas y esplendor. El destino de Satanás quedó sellado eternamente en el Calvario. Satanás fue vencido con la muerte de Cristo en la cruz. Mediante ella, Cristo hizo posible la recuperación de nuestro planeta. Todo lo que somos y todo lo que tenemos fue posibilitado por el eterno regalo de Cristo a la familia humana. Independientemente de lo que amemos o no, nuestra vida y posesiones son su propiedad. Él no solo es nuestro Creador, también es nuestro Redentor. Y como Adán y Eva somos mayordomos de lo que Dios nos confía. ¿Y qué es lo que requiere de nosotros? 1 Corintios 4, verso 2. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Somos mayordomos del regalo de la vida que nos dio Dios. El mayor de todos los regalos de Dios es la vida misma. El apóstol Pablo declara, «Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, da a todos vida
y aliento y todas las cosas. La vida se origina en Dios y Él la sustenta. Cada latido del corazón, cada respiración, cada pulsación es un don de Dios. El apóstol Pablo escribió: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo significa un compromiso con Cristo, la entrega total a Él de nuestro ser y de la dirección de nuestra vida. Cristo anduvo haciendo el bien, dice Hechos 10:38. Él es nuestro ejemplo. Debemos seguir ese ejemplo de servicio abnegado. Somos mayordomos del tiempo que Dios nos concede. No somos solamente mayordomos del dinero, sino también de nuestro tiempo. Alguien ha dicho que el tiempo es la sustancia de que está hecha la vida. El salmista le pidió a Dios: enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Desperdiciar el tiempo es desperdiciar la vida, despilfarrar ese talento que Dios mismo le ha dado a cada hombre y a cada mujer. Toda persona cuenta con el mismo número de horas al día y la misma cantidad de minutos en ellas, y se la hará responsable por la forma como los ha usado. Dios espera que usemos sabiamente nuestro tiempo. También que apartemos un período especial, el sábado o séptimo día de la semana, como una forma de reconocer que Él es nuestro Creador. Aunque todo nuestro tiempo le pertenece a Dios, nos pide que el séptimo día, o sea, el sábado, lo dediquemos al compañerismo con Él, reposando en su palabra y renovándonos con sus promesas. Nos invita a poner a un lado las presiones semanales del trabajo, las compras y los objetivos mundanos, y a recordarlo como nuestro Creador y Redentor. Somos también mayordomos de los talentos que Dios nos da. Bien, dirá usted, ¿cuáles son los talentos específicos por los que somos responsables como mayordomos de Dios? No creo que tengo yo ningún talento. En la actualidad, la palabra talento se refiere generalmente a la habilidad de cantar bien, tocar un instrumento, pintar un cuadro, confeccionar un vestido, escribir un libro o ser organizados. Ciertamente, esos son talentos, pero los que Dios tiene en mente no se limitan a eso. Como mayordomos de Dios, somos responsables por todo lo que nos da, incluyendo la vida, el tiempo, las habilidades y las posesiones. Podemos enriquecernos a nosotros mismos y satisfacer nuestros caprichos y placeres, o bien ser de bendición para otros. Jesús dijo: sígueme. Él vivió abnegadamente. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo el bien. La mayoría de nosotros nos conformamos con simplemente andar haciendo. Nuestros talentos no deben ser usados para obtener la alabanza de los hombres o para ganar méritos con Dios. Se nos dan para que sean una bendición para los demás. El apóstol Pablo escribió: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Somos mayordomos del dinero que Dios nos da. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Al hacerlo, descubrimos que las bendiciones de Dios se derraman sobre nosotros. Además de dar de nuestro tiempo, encontramos en las Escrituras que la dedicación a Dios incluye el entregarle una parte de sus bendiciones materiales. Cierto día una tribu enemiga tomó cautivo de su hogar de Sodoma a Lot, el sobrino de Abraham, y a su familia. Al recibir Abraham la noticia, determinó rescatar a Lot y a los demás. Oró a Dios pidiéndole que lo acompañara y le diera la victoria. Y Dios se la dio. Lot y su familia fueron rescatados y Abraham regresó con un gran botín. Al llegar a Sodoma, Abraham fue recibido por el rey, quien le rogó que se quedase con las riquezas que había recuperado. Pero éste solo pidió que le devolviese los cautivos.
Abraham se negó a tomar nada para sí mismo. Melquisedec, un sacerdote de Dios, le trajo alimentos a Abraham y lo bendijo. Entonces, dice la Escritura, Abraham le dio a él el diezmo de todo. Abraham quería expresar su gratitud a Dios por la ayuda que le había dado en el rescate de Lot. Ello implicaba reconocer el señorío del sueño y sus bendiciones. 150 años más tarde, el nieto de Abraham expresó su gratitud a Dios de la misma manera. Cuando huía para escapar de la ira de su hermano, Jacob, se sintió totalmente solo y lleno de temor. Buscó desesperadamente la protección de Dios, pero se sentía tan culpable por haberle robado a su hermano Esaú, que temió que Dios lo hubiera olvidado y no lo perdonara. Con una tremenda carga de culpa, Jacob le confesó a Dios sus pecados. Y entonces, muerto de cansancio, se acostó en el suelo y se quedó dormido. Entonces soñó, y aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo, y aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Cuando despertó, Jacob supo que Dios se le había manifestado, prometiéndole su dirección y protección. Profundamente conmovido, le prometió, agradecido, «De todo lo que me des, sin falta, apartaré el diezmo para ti». El rey David se sintió de la misma manera cuando preguntó, «¿Qué daré a Jehová por todas sus bendiciones para conmigo?». ¿Se ha preguntado alguna vez cómo le podría agradecer a Dios por su increíble bondad hacia usted al darle el regalo de la vida, una familia, salud y bendiciones materiales? ¿Se ha preguntado a veces si decir gracias es suficiente? El principio bíblico de la mayordomía provee un medio tangible de expresar nuestro aprecio por Dios y todos sus beneficios. Jacob dijo que le devolvería a Dios una 10ª parte o diezmo de todo lo recibido, de la misma manera que lo había hecho su abuelo Abraham. La primera instrucción escrita con respecto al diezmo, que significa entregarle su porción a Dios, una 10ª parte de las ganancias, se registra en el libro de Levítico. Levíticos 27, verso 30. Todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. Al devolverle el diezmo a Dios, reconocemos la verdad de que Dios es el creador y la fuente de cada bendición. ¿Y cómo se lo debe usar? El libro de Números da una explicación muy clara. He aquí he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel como heredad, a cambio del servicio que llevan a cabo en el tabernáculo de reunión. En toda la Biblia encontramos que el diezmo siempre se usó para la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen de las cosas del santuario? Es decir, los que sirven al altar participan del altar. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Cristo alabó el sistema del diezmo, al par que reprendió a los escribas y fariseos por su enfoque estrecho hacia la práctica de la religión. Mateo 23, 23. Porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Tal vez se pregunte usted, ¿cómo puede darle una 10ª parte de sus ingresos al Señor? Muchas personas se han preguntado lo mismo, y entonces de alguna manera tomaron la decisión de confiar en la dirección y sabiduría de Dios y le han devuelto el diezmo a Dios. Semanas más tarde, esas mismas personas han testificado, llenas de entusiasmo, acerca del milagro que ha ocurrido en su vida. De alguna manera, las 9 décimas restantes de sus ingresos
Les han rendido mucho más que lo que habían hecho habitualmente las 10 partes completas. Ese es el secreto de la seguridad financiera. Algunas personas se preguntan, ¿no era el diezmo solamente para los judíos? La pregunta obligada es entonces, ¿son las bendiciones del cielo solamente para los judíos? Tenemos el ejemplo de Juan, quien apartaba un diezmo honesto de su escaso cheque. Al principio se le hizo difícil, pero más tarde fue bendecido con un negocio propio que floreció y le trajo seguridad financiera. Ahora le da a Dios el crédito por su éxito financiero y se deleita en dar aún más para el adelanto de la obra de Cristo. Veamos también el caso de Eduardo, quien en un acto de fe cerró sus negocios los sábados, el día de mayor ventas de la semana, y fue recompensado con un incremento de sus ganancias los otros 6 días restantes. Dios cumple sus promesas. Esos cristianos han gustado en su propia experiencia las bendiciones prometidas en Malaquías. Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor dice que el diezmo de todas las cosas es santo, o que le pertenece a Él. Dios nos da el privilegio de devolvérselo como prueba de nuestra fiel mayordomía y de que honramos y reconocemos su señorío sobre todas las cosas. Si nos rehusamos a hacerlo, estamos de hecho robándole a Dios, según dice la Biblia. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malaquías 3:8. El diezmo o 10ª parte de nuestros ingresos le pertenece a Dios. Además, Él nos invita a dar más que esa porción que pertenece a Él. Con respecto a las ofrendas, se deja la decisión de cada uno dar según su buena voluntad. Sin embargo, hay algunas pautas señaladas en la Biblia. Jesús dijo, «Dad y se os dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo». El plan de Dios para financiar su obra en la tierra es sencillo y hermoso. Pide que cada uno dé a su discreción, de su corazón, sin temer por sus necesidades, que últimamente Él habrá de satisfacer más allá de toda expectativa. Tal vez usted piense, si Dios es el dueño de todas las cosas, el oro, la plata, el ganado, la tierra y nosotros, ¿por qué habría de necesitar mi dinero? El sistema del diezmo es el plan de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Nunca entró en su plan que la iglesia se sostuviera por medio de loterías, juegos de azar o rifas. Por lo demás, ¿no piensa usted que el diezmo es una forma responsable de financiar el ministerio? Cada persona da de acuerdo a lo que recibe. Si usted gana $1,000, o su equivalente en su propia moneda, le reserva 100 a Dios. Si gana 100, le devuelve 10. ¿Cómo podría ser más justo? Cualquiera sea la cantidad que le demos a Dios, Él siempre nos da más. Siempre recibimos más de lo que damos. Al entregarle el diezmo a Dios, le expresamos nuestro agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros, y ello contribuye a que seamos menos egoístas y ambiciosos. Nos preocupamos más por las necesidades de los demás, y al compartir nuestras bendiciones con ellos, crece nuestro amor y compasión en el proceso de ser más semejantes a Jesús. Ese es el plan de Dios para nuestro crecimiento en Cristo. Jesús narró historias maravillosas para ilustrar sus enseñanzas. La siguiente es una de las más interesantes. Un agricultor diligente e industrioso trabajó muy duro y obtuvo a su tiempo una tremenda cosecha. La cosecha era tan grande que sus bodegas no podían contenerla. Ya estaban rebosantes, y antes de levantar la cosecha, ¿qué debía hacer? Estaba en un dilema. Luchó mucho con su decisión. ¿Le daría una parte a los pobres? Pero la cosecha era de él. ¿Acaso no había sido él quien había hecho el trabajo?
y usado su pericia como agricultor para hacer de su campo el más próspero del valle? Finalmente se propuso hacer lo siguiente: esto haré: derribaré mis graneros, y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Este próspero agricultor no reconoció de dónde venían sus bendiciones. No reconoció a su Creador, ni su obligación como mayordomo de los bienes de Dios. Olvidó completamente a los pobres, a los huérfanos, las viudas y desamparados. Solo pensó en sí mismo. Había un problema en su corazón. Jesús dijo: porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Jesús se preocupó por nuestra actitud ante las posesiones, pues si no se le rinde a Él, nos pueden alejar de Dios y hasta pueden hacer que perdamos la vida eterna. Dijo Jesús: pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? El problema es que la vida del hombre moderno se ha vuelto muy compleja, con un horario tan lleno que se olvida de dónde vienen sus bendiciones. No se detiene a considerar el precio que fue pagado para redimirlo del pecado. Como resultado, se descuida en darle a Dios honor y gloria por el tiempo, talentos y posesiones que le han concedido. Cada uno debería recordar diariamente que las cosas que amamos y atesoramos en el corazón solo son prestadas, no son nuestras. Jesús nos la da simplemente para alegrarnos la vida. Haz que lo recordemos, Señor, que lo recordemos. Amigo que me escuchas, todo lo que tenemos es un don de Dios. Nuestra vida es un don de Dios. Nuestra salud es un don de Dios. Cada respiración es un don de Dios. El alimento que tomamos, la ropa que vestimos, la casa en que vivimos, todos son regalos de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios, le estamos diciendo: gracias, Señor, por lo que me has dado. Amiga, amigo mío, ¿no te gustaría decirle a Dios: Señor, deseo colocarte en primer lugar en mis finanzas y en cualquier otra área de mi vida? Hazlo ahora mismo. Jesús se refirió muchas veces al dinero. 16 de sus 38 parábolas se refieren a cómo manejar el dinero y las posesiones. En los 4 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, 1 de cada 10 versículos trata directamente del tema del dinero y nuestras posesiones. Hay aproximadamente 500 versículos en la Biblia que hablan de la oración. Otros 500 que se refieren a la fe, pero nada menos que 2000 que tratan de nuestras posesiones. Ciertamente el dinero es un tema importante para Dios. Él no desea que nos preocupemos por él. Desea, en cambio, que confiemos en que Él suplirá. Nuestro fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento. Adán y Eva no tenían que pagar arrendamiento, ni se preocupaban por el pago de impuestos.
uso de candados o llaves, ni por ladrones y criminales, tampoco por hospitales o farmacias. Gozaban de perfecta salud y de una verdadera eterna juventud. Y existía una relación mutua y un amor inagotable hacia él. Pero Dios quería que ambos compartieran con otros esas bendiciones. Así que les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla». Somos los mayordomos de la propiedad de Dios. Era el designio de Dios que la tierra fuera habitada por una enorme, feliz y saludable familia. Dios también tenía el plan que el ser humano efectuara algunas labores y tareas que pudiera disfrutar. Vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Veamos el plan de seguridad eterna que Dios tiene para nosotros. Todo comenzó en el jardín del Edén. Este planeta, con todo su esplendor, perfección y gloria, acababa de salir de las manos del Creador. El toque del artista maestro se observaba en todas partes. Magníficos amaneceres que rivalizaban con los esplendorosos ocasos. Tranquilos lagos, acunados entre colinas. Encantadoras flores de todo matiz y enramadas florecidas deleitaban los sentidos. Los árboles estaban cargados de apetitosos frutos de toda clase. Aves cantoras llenaban el aire de trinos melodiosos. Las exuberantes praderas estaban pobladas de animales que jugaban y andaban por ellas sin ningún temor. Los arroyuelos, nuestras necesidades. Muchas personas emplean mucho tiempo preocupándose por problemas monetarios. Les preocupa cómo van a pagar ahora las cosas que quieren y necesitan, pero también se afanan por el futuro. ¿Tendrán suficiente dinero para vivir cuando se jubilen? ¿Qué les pasará cuando estén demasiado viejos o muy enfermos como para seguir trabajando? La gente busca siempre lo estable, lo permanente. Pero ¿cómo poder encontrar seguridad tanto para el presente como para el futuro? Nunca fue la intención de Dios que usted y yo tuviéramos que ansiarnos por el presente ni el futuro. Si confiamos en Él, ¿por qué preocuparnos por lo que habrá de pasarnos? En San Mateo 6, versos 31 y 32, Jesús nos dice: «Por tanto no os afanéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Si lagos se avivaban con hermosos peces multicolores, de polo a polo era todo un paraíso». ¿Cuánto deben de haber disfrutado Adán y Eva de ese mundo perfecto que Dios les hizo? Pero había algo más. «Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, y puso allí al hombre que había formado». Imagine usted, en alguna parte entre todas las maravillas y bellezas del mundo recién creado, Dios diseñó un hogar jardín para Adán y Eva. La mansión más lujosa de esta tierra no puede ni soñar con compararse con ese hogar jardín, el primero en el mundo. Dios no solamente les proveyó un hermoso hogar, también les dio lecciones acerca del maravilloso alimento que les había provisto. «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo